Pues el Señor bendiga, mis queridos hermanos, esta preciosa hora de la mañana, agradeciendo a nuestro Dios la oportunidad que nos da de estar en su santo templo. Es un privilegio el poderles saludar esta mañana y desearle ricas y abundantes bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Estamos en la recta final de este año 2020, un año que quedará marcado en nuestras vidas como un año en el cual hemos vivido situaciones trascendentales que creo que nos ha marcado de una u otra manera, pero ante todo creo que el agradecimiento debe de existir delante de nuestro Dios, ya que nos tiene con vida, nos tiene con salud y sobre todo a nuestros familiares, gracias a Dios, dentro de la congregación, de nuestras amistades, amigos, pues en cuanto a la situación de haber perdido seres familiares, ha estado, gracias a Dios, no ha sido demasiado, y con ello pues no es que Dios no esté con los demás, sino al contrario, creo que Dios está con cada uno de nosotros, pero Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros de Iglesia Maná del Cielo, amén. Y esta mañana tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el consejo de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, y creo que a lo largo de estos domingos hemos venido escuchando precisamente las instrucciones acerca del rey David. Dentro de ellas, Pastor Salvador ha estado hablando precisamente de la vida de este mítico personaje del Antiguo Testamento que ha marcado. Una de las cosas que llama la atención de David, y siempre lo vamos a tener presente, es que él es el único de los dos que Dios le llama amigo y lo reconoce como un hombre perfecto en los caminos de Dios, a pesar de que recordamos la vida de David. Justamente hace 8 días mirábamos acerca de la vida de este personaje, cómo el pecado, la forma de ocultarlo, le trajo consecuencias, y un pecado le llevó a otro y a otro, y no solamente fue el pecado de mentira, fue pecado también en el cual él mató a un personaje, ¿no? A Urías el Eteo, y también escondió ese pecado. Es decir, hubo una mezcla de sensaciones en la vida de David que le costó. ¿Qué le costó al rey David? El rey David tiene como una de las características principales es que Dios lo escoge para que él suceda a Saúl en el reinado de Israel. Una promesa que llega desde temprana edad, cuando Samuel le dice al padre de David que empezara a llamar a todos sus hijos. Y recuerda usted, 7 hijos, y conforme fueron avanzando, dice que Samuel le decía, este no es, tampoco este. Y David dice que estaba en el campo, abandonado, me imagino, marginado, era el más pequeño de sus hermanos, y ante toda esa situación, David entendió que había un propósito en su vida, que aunque la promesa de Dios llegó desde pequeño en la vida de David, fue hasta más avanzada la edad cuando David toma el reino de Israel. Y Dios le promete a David que su reino iba a ser eterno, que su reino iba a prolongarse, y que David tenía que construir nuevamente el templo de Dios, reedificarlo. Más adelante la promesa de Dios sigue con David, pero David, por su pecado, por su falta, Dios dice, David, tú no vas a construirme ese templo, has perdido ese privilegio, y aunque tu generación se va a mantener siempre sirviéndome, tú no lo harás. Es decir, las consecuencias de las faltas, de las fallas de David, tuvieron sus consecuencias más adelante. David entonces tiene que ungir al próximo rey, y dentro de eso hay un personaje que sobresale, y es la vida de Salomón. David se toma el tiempo para poder ungir a Salomón, y es Salomón precisamente el que sucede a David en el reino. Pero David le da estas recomendaciones a Salomón, y usted recordará la vida de Salomón, un personaje que también marca la historia como el que edificó el templo de Israel, y como uno de los personajes es el personaje que se conoce como el más sabio, el personaje que se conoce con la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio a él, y lo tenemos precisamente en los proverbios de Salomón. Y Salomón acá, dentro de esa sabiduría de más de 3,000 proverbios que él escribe, sale y podemos preguntarle a Salomón, ¿cómo es eso de que Salomón, teniendo toda esa sabiduría, también se
equivocó delante de Dios. Y hoy vamos a ver precisamente las razones por las cuales podemos equivocarnos en la vida. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y me acompañe, y vamos a entrar de lleno entonces a la eterna palabra de nuestro Dios, y nos vamos a ubicar en el primer libro de Crónicas, en su capítulo número 28. Primer libro de Crónicas, en su capítulo número 28 y su verso 9. Primer libro de Crónicas, amén. Capítulo número 28 y su verso número 9, amén. Amén. Tenemos la lectura esta mañana. Gloria a Dios. Primer libro de Crónicas, en su capítulo número 28 y su verso número 9. El contexto de este capítulo nos muestra al rey David orando por Salomón, y estas palabras que a continuación vamos a leer en el verso número 9, David se las expresa a su hijo Salomón, y nos dice, verso número 9 del capítulo 28 del primer libro de Crónicas: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende de todo intento de pensamiento. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Oremos esta mañana. Padre, esta preciosa hora de la mañana venimos delante de tu presencia, mi amado Dios, para presentarnos acá. Estamos a minutos de escuchar el consejo de tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros. Y esta mañana, mi Dios Todopoderoso, quiero pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, y que sobre todo, mi Dios eterno, esta mañana tu palabra venga a refrescar nuestros corazones sedientos de la misma. Estamos en la recta final de este año 2020 y necesitamos acercarnos a ti, mi Dios Todopoderoso, como lo dice esta Escritura, reconocerte a ti como nuestro Dios y poder avanzar en la vida, poder avanzar, mi Dios Todopoderoso, en nuestro crecimiento espiritual. Y esta mañana, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes, para que hemos sido convocados a este lugar para poder reunirnos, para poder contemplar tu rostro, para poder tener convivencia contigo. Hoy, más adelante, estaremos celebrando también, recordando la Santa Cena, que nos recuerda lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que más adelante vendrán, estarán en el servicio de la tarde, a de bendecir sus vidas, la vida también de mis hermanos que nos escuchan a través de la transmisión, en algún momento lo harán. Que tú bendigas sus vidas, la vida de mi hermana Stephanie, la vida de mi hermano Serafín, y la vida de mi hermano Cristóbal, que están en esta mañana acá reunidos, acompañándonos. También es una bendición compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos. Gracias. Ahora abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y tu palabra, que es la mejor semilla, será sembrada en nuestras vidas, dará fruto al 30, al 60, al 90 por uno y al 100 por uno en nuestras vidas. Cristo Jesús, oramos esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú le buscares, le hallarás. Creo que una de las premisas en la vida del ser humano es que el hombre no puede vivir sin Dios. Y aunque usted me dirá, hay personas que no conocen de Dios y les va bien en la vida, esto es algo superficial. El irnos bien en la vida, nosotros como humanos lo relacionamos con tener posesiones materiales. Y aunque es una de las verdades en la vida, no lo es todo. Es decir,
el verdadero secreto en nuestra vida es reconocer a nuestro Dios en nuestra vida. Y aunque el hombre ignore a Dios o se invente sus propios dioses o se convierta él en su propio Dios, fracasará y morirá en su pecado si no conoce al verdadero Dios. ¿Cuántas personas a lo largo de este año 2020 han muerto sin reconocer a Dios? Me llama la atención un personaje que vendrá a su mente. Recientemente falleció el 25 de noviembre un personaje en el mundo del deporte. Y es impresionante cómo reconocen a esta persona, cómo la gente lloraba por él. Y ante todo decían, nos volveremos a ver allá y podemos volver a compartir del deporte allá en el cielo. Y uno se pone a pensar, bueno, nosotros no somos jueces para dictaminar, pero creo que conforme la vida de las personas y han dejado su legado, marcará también así su destino. No somos nosotros quienes para determinar quién se fue al cielo o quién no, pero yo creo que todos sabemos y lo palpitamos dentro de nuestro corazón, que llega un momento en que vamos a tener un encuentro con nuestro Dios, y es ahí donde se hace indispensable precisamente estas palabras que el rey David le exclamaba a su hijo Salomón. Miren al rey David, alguien que perdió la oportunidad de poder construir el templo y de poder entrar a consecuencia de su pecado y su falla. Me llama la atención que después de la reprimenda que le da el profeta Natán a David, aquí David expresa esas palabras para su hijo Salomón. Ve al verso 9 y le dice, tú, hablando de David, David hablándole a Salomón, le dice, tú, Salomón, hijo mío. Y aquí viene la primera recomendación para nosotros esta mañana, mis queridos hermanos. Reconoce al Dios de tu Padre. Reconoce al Dios de tu Padre. Si hay algo que debemos de destacar precisamente en este verso de la palabra de Dios, es lo que nos dice acá. Reconoce. Y acá está conjugado en una manera en la cual lo está llamando al Salomón a decirle, tienes que conocer a Dios. Yo me siento, cuando me preguntan mi vida cristiana, yo les digo, yo nací en un hogar cristiano prácticamente. A los 3 años que llevé a mis padres para que conocieran a Dios, eso me hace estar en un hogar cristiano. Pero el estar en un hogar cristiano no me hace mi cristiano. Es decir, yo tuve que tener mi encuentro con Dios. Y eso es, mi querido hermano. Todos nosotros tenemos que tener ese encuentro con nuestro Dios. Y ese encuentro, ¿cómo lo logramos? Reconociendo al Dios de tu Padre. Es la razón por la cual David está diciendo a Salomón, hey Salomón, si tú te quieres tener éxito en tu ministerio, en el reinado, en dirigir, tienes que entender esto, reconocer. Y la palabra en el original reconocer es buscar, es indagar, es investigar. Es decir, David está diciendo a Salomón, tienes que tener convivencia con él, tienes que meterte con él, tienes que saborear lo que es Dios. Es decir, tenían que estudiar la biografía de Dios. Cuando una persona quiere conocer a otra, lo que hace es pedir precisamente su biografía, y en esa misma queda estampado todo lo que nosotros hacemos, hemos recorrido en la vida. Y David le está diciendo a su hijo, hey, reconoce. Y reconoce acá es tener convivencia con Dios. Y él está diciendo, tienes que reconocer al Dios de tu Padre. Conocerlo, mi querido hermano, no es otra cosa más que tener intimidad con Él. No es otra cosa más como lo expresa precisamente la palabra de Dios cuando nos dice, y esta es la vida eterna. Y está hablando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice precisamente en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 17, verso 3, y Dios le está diciendo a los discípulos, reconozcan. Es decir, y este es el verdadero Dios, dice en el verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te reconozcamos a ti como al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? No es otra cosa más que reconocer a Dios
en nuestro corazón. Dios les dice, Jesús, en el Nuevo Testamento, al pueblo de Israel, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, mi querido hermano? Es reconocer al Dios verdadero. Conocer al Dios verdadero. ¿Qué es conocer al Dios verdadero? No hay otra forma de conocer a una persona. ¿Cómo se conoce a una persona? Teniendo convivencia con ellos. ¿Y cómo se tiene convivencia? Relacionándose día a día. ¿Cómo podemos tener nosotros una relación con Dios? Escudriñando su palabra, teniendo oración, teniendo asistencia a la iglesia. Son parte de cosas que lo hacemos. Jesús entendía eso, y el mismo Jesús nos da un ejemplo. Él se apartaba en la noche, en las madrugadas, a tener comunión con su Padre. Es decir, Él nos dio un ejemplo de cómo tenemos que reconocer a Dios. Y David le da este consejo a Salomón y le dice: hijo mío, Salomón, primer consejo, reconoce al Dios de tu Padre. Mi querido hermano, ¿cuántas personas se hubiesen evitado muchos problemas hablando de la última etapa de su vida si hubieran reconocido a Dios? El único personaje que viene a mi mente para decirle que sus últimos segundos de su vida le valieron una vida eterna es aquel ladrón que está junto a Jesús. Aquellos dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda, y hay uno que reconoce al Señor, y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que, según los historiadores judíos, nos hablan de que ambos ladrones, no es que uno sea bueno o uno malo, los dos eran malos, los dos habían cometido, y dice que el historial de aquellas dos personas eran graves. A las personas que se les consideraba como delincuentes y que habían cometido demasiado pecado, precisamente se les condenaba a morir en una cruz, porque era vergüenza, porque era precisamente exponer a esos delincuentes. Es decir, eran personas que toda su vida habían pecado y habían fallado, pero los últimos 5 segundos de vida de ese ladrón, de uno de ellos dos, le valió la vida eterna. ¿Por qué? Reconoció a Dios. Y le dice: nosotros merecemos estar acá, pero tú no mereces estar acá, le dice uno de los ladrones a Jesús. Y Jesús le dice: en este mismo instante tendrás acceso al paraíso. ¿Qué hizo aquel ladrón? Reconoció a Dios en ese momento. Mi querido hermano, significa que si soy cristiano ya lo he reconocido. Es la primera etapa, pero conocer a Jesús es de todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tenemos que reconocer a Dios. No hay cosa más linda en la vida, mi querido hermano, que levantarnos y darle gracias a Dios y decirle: Padre, aquí estamos y reconozco que si estoy con vida es gracias a ti. Y creo que ese debería ser nuestro pan diario de estar agradecidos con Dios. Número 2, David le da el consejo para que primero lo reconozca, y número 2, le invita a algo bien especial en su vida. Vea conmigo el verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, 1, reconoce al Dios de tu Padre. 2, sírvele. Pero el servirle implica 2 condiciones esenciales en nuestra vida. Usted sabe, creo que todos en alguna oportunidad hemos leído cuando dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos para el Señor, porque de Él se espera la recompensa. Es decir, acá David, la recomendación a Salomón es: sírvele, pero sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. 2 cosas para poder servirle a Dios: con corazón perfecto, y número 2, ánimo voluntario. ¿Cómo hay que servirle a Dios? Corazón perfecto y con ánimo voluntario. Vamos a desgranar esto. ¿Qué es un corazón perfecto? Mi querido, corazón perfecto acá no significa que no hayamos pecado. Es decir, si hoy decimos que tenemos un corazón perfecto y que no le hemos fallado, acá perfecto no tiene que ver con la palabra que nosotros conocemos en el español, en la gramática de la academia o de la Real Academia, que es perfecto, es algo que parece de errores o que no tiene errores. Acá perfecto en el original tiene que ver con una relación con Dios. Es decir, cuando Él nos habla de que debemos de tener un corazón perfecto con Dios, es que tenemos definidas nuestras prioridades.
es definir nuestra prioridad en nuestra vida. Mi querido hermano, hoy aproximadamente estamos a escasos 25 días de poder finalizar el año 2020. Creo que cuando finaliza un año y estamos a la antesala del otro, lo que regularmente hacemos nosotros es precisamente un análisis de lo que ha sido nuestra vida y fijarnos metas para el nuevo año. ¿Qué tal si esas metas que tenemos que fijarnos, nos fijaríamos precisamente en esto, en tener un corazón perfecto para con Dios? Dice, sírvele con corazón perfecto, es decir, tus prioridades. Mi querido hermano, servirle a Dios no es únicamente estar presentes en su iglesia, no es únicamente escuchar su palabra, no es únicamente dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de Él. El servirle implica una cosa, y es la que aquel hombre rico, sí, le compadeció su corazón. Dice que Jesús, aquel hombre rico, se le presenta a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Aquel hombre viene y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. De aquel hombre, ¿sabe cuál fue su actitud? Agachó la cabeza, ¿sí? Se inclinó y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque sabía que su prioridad y su servicio no estaban para con Dios, estaba en las riquezas. Y él sabía que despojarse de esas riquezas le iba a él causar, no sé, de repente pensar qué va a ser de mi futuro, qué va a ser más adelante, y se fue triste. ¿Qué mensaje nos da Jesús con esa ilustración en el Nuevo Testamento? Nos lo da precisamente con estas palabras que David le da a su hijo Salomón: sírvele con corazón perfecto. Mi querido hermano, todo lo que tenemos, hablando de posesiones materiales, todo es de Dios. Hasta nuestros propios hijos son de Dios. Dios nos los ha dado para que nosotros los instruyamos, para que nosotros forjemos en ellos hijos e hijas que sirvan a Dios, pero le pertenecen a Dios. Preguntémosle a Job. Job perdió a sus hijos en una sola tanda a los 6, y él reconoció que eran de Dios. Dios quitó, a él sea la gloria, le dijo Job, reconociendo que de Dios venían sus hijos. Mi querido hermano, primera del punto número 2, que es servirle a Dios, según el verso número 9, nos dice que debemos de reconocer a Dios, punto número 1. Punto número 2, servirle a Dios de dos formas. A sería corazón perfecto. Ya hemos dicho que corazón perfecto es tener un corazón agradecido a Dios para poder servirle. Esto es como cuando Jesús se para sobre el monte de Jerusalén, en la parte más alta, y ve al pueblo de Israel. Él miraba a toda la nación de Israel y dice que su corazón se entristeció, porque él dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Es decir, no había obreros perfectos para poder servir al Señor, y Dios dijo: hay que orar por ellos. Acá le podemos pedir a Dios esta mañana que tengamos un corazón perfecto para servirle a Dios. Un corazón perfecto es un corazón agradecido, dadivoso, que expresa gratitud y amor, y que está dispuesto a hacer todo lo que Dios pide de nosotros. Avancemos. El punto o la segunda parte de servirle, ya vimos que es con corazón perfecto, y vea esto, es extraordinario y con ánimo voluntario. ¿Cómo hay que servirle a Dios? Con corazón perfecto, y segundo, con ánimo voluntario. Mi querido hermano, esto es algo que debe a nosotros de despertar y analizar nuestra vida. Uno, nunca Dios va a obligar a cada uno de nosotros a servirle. Es decir, Dios no nos va a colocar una pistola, no nos va a amenazar: hijo, si este domingo no vienes a la iglesia, mañana no te doy de comer, mañana te quito mis bendiciones. Ese no es Dios. Es decir, es un Dios que, como la Biblia lo relata, nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la oportunidad para que nosotros escojamos. Y David se lo recuerda a Salomón y le dice: David, tú tienes que servirle a Dios primero con corazón perfecto,
Segundo, con ánimo voluntario. Es decir, tiene que nacer en nosotros. Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Ánimo voluntario es cuando alguien sirve, cuando por ejemplo le pedimos favor a alguien y de repente es un favor que conlleva ciertas cosas, uno dice, bueno, te lo voy a hacer solo porque de plano sos mi amigo. Pero cuando una persona se ofrece y les dice, mira, yo te puedo apoyar, usted sabe que va a contar con esa persona y que de esa forma la tarea, la asignación va a ser más fácil y la va a hacer con todo su corazón, porque él mismo se ha ofrecido a hacerlo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo acá. Ánimo pronto, es decir, que tengamos nosotros en nuestro corazón, nos digan o no nos digan, el deseo de poder hacer las cosas, el deseo de poder agradar a Dios. Con ánimo pronto es, Dios, aunque Pastor Salvador no me tome en cuenta para este ministerio, aunque el hermano Héctor no nos conceda a nosotros o no se fijen, aunque en la femenil, aunque en los jóvenes, aunque en donde estemos no se fijen en nosotros vamos a tener ánimo pronto. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas. Una de las cosas que como cristianos tenemos como error es que creemos de que únicamente al pararnos en un púlpito, dirigirnos o dirigir un grupo, ahí Dios nos está utilizando. Pero Dios nos utiliza de todas las formas habidas y por haber. Sin darnos cuenta, hoy pudimos ser bendición para alguien más. Cuando usted está colaborando, si usted en esta pandemia ha ayudado a personas que se han quedado sin trabajo y ustedes ha tenido la posibilidad de apoyarles, familias que están pasando momentos difíciles y usted ha ido, ha orado por ellos, cada mañana usted se levanta y los lleva en oración, usted clama por ellos, usted colabora, usted está siendo útil para Dios, usted está sirviéndole con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque ha nacido de su corazón el poder servirle, ha nacido en su corazón el poder dar esa ofrenda. Es decir, mi querido hermano, ahí Dios lo está utilizando para poder hacer grandes cosas en su reino. Y aunque nosotros no lo creamos o no creamos que es así, claro que por supuesto Dios lo tiene presente. Con corazón perfecto, número 1, para servirle a Dios. Número 2, con ánimo pronto. Mi querido hermano, yo le invito a que usted siempre tenga ese deseo en su corazón y no se canse de servirle a Dios. ¿Sabe? La recompensa va a venir de Dios. Hoy nosotros como humanos nos sentimos tristes muchas veces cuando nuestro trabajo, cuando nuestro nombre tal vez no figura en algún letrero, cuando no recibimos tal vez algún reconocimiento. Pero mi querido hermano, ¿sabe? Dios dice que ese vaso de agua que le hemos dado, un vaso de agua, ¿qué cuesta un vaso de agua? Prácticamente el valor es intrínseco, es decir, el valor queda por un lado, y Dios está diciendo, solo con la actitud que tú tuviste de hacer eso, ese vaso de agua ya tiene su recompensa. Con ánimo pronto hay que servir a Dios. Y número 3, vea esto extraordinario de la palabra de Dios, mi querido hermano. Y tú, Salomón, hijo mío, 1, reconoce a Dios de tu Padre. 2, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y lo tercero, mi querido hermano, esta mañana, porque Jehová escudriña los corazones. Y vea esto es extraordinario, mi querido hermano, porque Dios a nosotros, hemos escuchado que Dios escudriña nuestro corazón, pero vea lo que dice la palabra de Dios acá. Dice que Él, pero porque Jehová, le está diciendo David a Salomón, Salomón, hijo mío, ten esto presente en tu corazón. Jehová escudriña los corazones ¿de quiénes? De todos. ¿Qué es todos? Todos. Dios escudriña los corazones de todos. ¿Quiere decir que Dios escudriña el corazón de Pastor Salvador? Sí, lo escudriña. ¿Quiere decir que Dios escudriña mi corazón? Sí. ¿Quiere decir que Dios escudriña el corazón del niño más pequeño que pueda estar acá? Sí, aunque su inocencia está ahí, Dios escudriña su corazón. Está hablando cristiano, no cristiano, alto, bajo, chico, delgado. Dios le está diciendo que Él escudriña el corazón de todos. ¿Para qué? Vea esto, porque Jehová escudriña los corazones de todo. ¿Qué me hace pensar esto o qué de relevancia tiene esto y por qué David se lo expresa
a su hijo Salomón acá? Esto es precisamente porque él conoce cuál ha sido la intención en todo este tiempo de poderle servir a Dios. Mi querido hermano, escudriñar acá es como cuando los médicos tienen una herramienta que se llama bisturí. Y dice que el bisturí es precisamente para hacer los cortes delgados en la piel de las personas que van a ser sometidas a una operación. El cuerpo humano tiene 3 capas de piel, ¿sí? La primera, que es la que nosotros observamos acá, no me viene a la mente el nombre de la segunda, y la tercera, que es la que está justamente antes de que el hueso se muestre. Es decir, esas 3 capas con el bisturí se pueden ir cortando, ¿sí? Y pueden ir cortando precisamente esas 3 telas de la piel, porque dependiendo de lo que se vaya a realizar, pues así será el corte que se tenga que hacer. El bisturí es precisamente para hacer esa cortadura en el cuerpo para realizar esa operación. Y en el original, escudriñar tiene esa idea de bisturí. Es decir, Dios utiliza el bisturí para abre nuestro corazón, ¿sí? Quita las 3 capas de tela que hay ahí y llega ahí. Y él escudriña. Y escudriñar es lo mismo cuando nosotros tenemos comezón. Cuando nosotros tenemos comezón, ¿qué es lo que hacemos? Es rascarnos. ¿Por qué? Al rascarnos estamos haciendo una acción para quitar eso que está provocando que nos esté molestando. Y escudriñar es quitar esa comezón o quitar lo que está provocando eso que está, eso que está provocando que nos está molestando. Es decir, puede ser una bacteria, puede ser algún microbio, y al rascarnos estamos quitando esa suciedad. Regularmente lo hacemos con las uñas, ¿no? Con la parte filuda de nuestras uñas, lo rascamos y lo estamos quitando. Y escudriñar tiene eso, es quitar lo que está molestando. Y acá David está diciendo, Dios tiene ese bisturí que escudriña, que elimina y que llega a tu corazón. David lo entendió y en el Salmo 139 lo escribe y lo expresa de esa manera. Cuando él dice, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. Dios le está diciendo a David le está diciendo a su hijo Salomón, te quiero recordar esto: Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Qué me hace esto pensar, mi querido hermano? ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido un rencor en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros no ha venido a nuestra mente decir, hey, hermano Oscar, en esta mañana o en este día, yo no sé por qué me hace esto en mi corazón? Y en nuestra mente nos lleva, y si él ha hecho algo, a tenerlo ahí presente. Y cuando nosotros tenemos eso presente, Dios acá nos recuerda que él escudriña los corazones de todos. Es decir, cuando alguien nos ofende, yo creo que la persona que debería estar con el resentimiento es la parte ofensora, no la parte que recibió la ofensa. Y sucede todo lo contrario. ¿Quiénes terminan cargando el pecado? Los que han sido ofendidos. Y el que ofendió, que es el que tiró el veneno, él está tranquilo. Y la persona que recibió se queda con eso. Y el Señor dice, hey, yo escudriño el corazón de todos. Dios aquí es parejo, ¿sí? No hace excepción de personas en esta parte. Y Él dice, yo escudriño, yo analizo y sé lo que hay en tu vida, sé lo que hay en tu corazón. Mi querido hermano, Dios esta mañana sabe lo que hay en su corazón. Y no me refiero a que con esto es una amenaza de decirle, hey hermano, hermana, confiese su pecado. No, mire, mi querido hermano, creo que hay un momento en la vida y en la etapa de nosotros como cristianos que tenemos que entender que no hay necesidad que desde este púlpito me llamen a mí para decirle, hermano, analice su corazón, vea cómo está su vida, hágase un autoexamen. Todos nosotros sabemos, ¿sí?, nuestro recorrido, nuestra vida. Tenemos conciencia, tenemos nosotros una mente que nos hace recordar lo que hemos vivido y hemos hecho las últimas 24, 48, 72 horas de nuestra vida.
Y que eso es un parámetro para que nos formemos y nos demos cuenta si estamos haciendo bien las cosas o no delante de Dios. Cuando Dios acá habla de escudriñar nuestro corazón, mi querido, no es una amenaza de Dios para decirle: hey, hermano Luis, tenga cuidado donde anda, tenga cuidado con lo que ve, tenga cuidado con los lugares que usted visita. No, cuando Dios habla acá escudriña, es que Él sabe también el dolor y la tristeza, lo que usted está cargando ahorita en su corazón. Es decir, ¿qué nos hace esto? Pensar, cuando Dios dice acá, David, porque Jehová escudriña, David diciéndole a Salomón: hey Salomón, recuerda esto, Jehová escudriña los corazones de todos. Es decir, Dios está al tanto de su vida y de mi vida, mi hermano. Y eso me debe de a mí de tener tranquilo, porque sé que Dios sabe mi situación en este momento, sabe lo que me duele, sabe mi temor, sabe mi miedo, sabe lo que no me tiene tranquilo, sabe aquello que le estoy pidiendo y no ha venido, y sabe en qué momento Él va a actuar. Es decir, cuando acá escudriña, la amenaza no es únicamente que va a haber lo malo de nosotros, sino también va a haber lo bueno. Si usted hoy obró de una buena manera, Dios escudriñó eso en su corazón. Si usted hoy hizo algo positivo, en el pasado lo ha hecho, Dios lo ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque Él escudriña lo positivo, lo negativo de nuestra vida. Dios lo escudriña y lo toma en cuenta, mi querido hermano. Es decir, esto no es ni amenaza de Dios, pero tampoco libertad para poder hacer o para tener en nuestro corazón tristeza, para decir: creo que Dios no ha hablado a mi vida. Muchas veces recuerdo un joven sentirse frustrado. ¿Por qué? Porque ese día él llegó con la necesidad de orar para que le pusieran las manos y recibiera la bendición. Y ese día se fue con una profunda tristeza ese joven. Y la razón de su tristeza, a los siguientes días, él comentaba que su tristeza profunda es porque él había llegado con la necesidad de que Dios hablara a su vida. Y él esperaba que la mano de Dios, del siervo, fuese impuesta en su cabeza y oraran y le dijera: hijo, esto dice Dios. Y sabe, mi querido hermano, aunque todos en alguna oportunidad hemos deseado que Dios nos hable a través del siervo, Dios nos habla todos los días. Y aquel pensamiento de frustración de aquel joven, porque sentía que Dios no le había hablado, Dios estaba hablando a su corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así frustrados cuando sentimos que Dios no nos habla en nuestro corazón? ¿Sabe? Muchas veces me he sentido así. Y ahora, al recordar esas palabras que David le da a Salomón, tengo que entender una cosa: que Dios escudriña mi corazón. ¿Sí? Sé que no tengo todo lo que deseo, pero lo que tengo es gracias a Él. Sé que no he logrado todo lo que yo quisiera lograr en la vida, pero sé que lo que he alcanzado ha sido dirigido, ha sido guiado por Dios. Y cuando Dios ha cortado una bendición, cuando Dios ha cerrado una puerta, Él sabe que es necesario que esa puerta se cierre. ¿Para qué? Porque al cerrarse esa puerta, se va a abrir otra, y esa otra puede ser y va a ser así, que va a ser mejor que la que hoy se ha abierto. Y mi querido hermano, si esa puerta se ha cerrado en su vida, si usted ha pensado que la bendición de Dios se ha cortado o que la bendición de Dios se ha quedado corta, déjeme recordarle lo que David le recordó a su hijo Salomón, diciéndole que Él escudriña los corazones de todo. La palabra escudriña tiene lo positivo. La palabra en sí no es mala, sino que lo que lleva como connotación es saber que Dios ve los dos polos de nuestra vida. Él ve las dos situaciones en nuestros corazones, lo positivo y lo negativo. Lo negativo, no hay para dónde, hay que cambiar, hay que mejorar esa parte. Y la parte positiva, que es la parte humana de los sentimientos, también Dios tiene control de eso, de nuestra vida. Pero miren lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Ya hemos visto que tenemos que reconocer a Dios, que tenemos que servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y tercero, esta mañana hemos visto que Jehová escudriña los corazones de todos. Y este todos es todos. Y miren ahora esta última parte, y con esto terminamos esta mañana nuestra predicación. Y dice: entiende todo. Vea otra vez la palabra todo, totalidad. Dice entiende. Esto es, Jehová sabe. Es decir, muchas veces
a nosotros nos cuesta interpretar. Muchas veces me he equivocado cuando asumo que alguien está enojado y de repente puede estar serio, de repente alguien puede estar contento, pero internamente está molesto. Nos ha pasado, ¿no? Cuando no logramos interpretar a veces el lenguaje de señas, de semblante, de rostro de las personas. Pero acá Dios dice en la parte final del verso 9 que Él entiende. Esto es decir, a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo tener un rostro alegre, como la anécdota del payaso que por fuera muestra un rostro alegre, pero por dentro no sabemos si está contento o si está triste, si está pasando momentos difíciles en la vida. Y Dios acá dice, Él entiende, es decir, a Él no se le puede engañar. Acá el entendimiento tiene que ver con el conocimiento de Dios y tiene que ver con la omnipresencia, omnisciencia de Dios. Entra precisamente en esta parte de acá cuando Él dice, Él entiende todo y agrega la totalidad para que usted no deje algo a la duda, sino Él dice todo, intento de los pensamientos. Aleluya. Él entiende todo intento de pensamiento. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Bueno, nos recuerda algo bien importante, mi querido hermano, y es de que ¿cuántas veces nos hemos equivocado al juzgar? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado cuando hemos dado tal vez algo para ser reconocidos? Cuando tal vez hemos, no sé, esperado que se mencione y Dios dice, hey, como que aquella frase que Dios le dijo a los fariseos en aquel momento, hey, la recompensa ya la tienen, ¿sí? Porque dice que alguien se golpeaba el pecho reconociendo su pecado, su falta, orando en la sinagoga, y otros salían a los cuatro vientos a decir, he orado, he ayunado, he hecho esto, y el Señor les dice, ya tienen su recompensa, porque Dios sabía que aquella persona no lo estaba haciendo para tener una relación con Dios, el que gritaba a los cuatro vientos, sino para ser reconocido. Y aquella persona que se golpeaba el pecho, que decía que había cometido pecado, Dios sabía que él estaba triste, que él estaba reconociendo que le había fallado a Dios, y Dios dice, ya está, no hay para más. A él Dios le ha tomado en cuenta su oración, y aquellos que se ponen en las cuatro esquinas a gritar, ¿sí?, a reconocer, también Dios ya les ha tomado eso en cuenta. Es decir, mi querido hermano, acá yo puedo interpretarlo de una manera. Yo, Pastor Salvador, cualquiera de nosotros podemos interpretar su trabajo, su ministerio, lo que usted hace. Y yo puedo decir, está bien, está mal. Pero el único que sabe todo intento de pensamiento, lo que usted ahorita está pensando de mí, si está pensando en la palabra de Dios, si usted su pensamiento ahorita lo tiene con el problema, con la situación, o su pensamiento ahorita con el pasado, con lo que ha ocurrido en su vida tiempo atrás, Dios lo reconoce y Dios lo sabe y nos recuerda que Él entiende todo intento de los pensamientos. Es como Jeremías, ¿no? Que antes de que naciera en el vientre, Dios ya lo conocía, lo había hecho, ya sabía lo que iba a hacer. Y acá nos recuerda la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que Él, siendo Dios, dice que Él entiende todo intento de pensamiento. Mi querido, no podemos engañar a Dios. Él sabe cuáles fueron sus intenciones al estar esta mañana acá. Él sabe cuáles son mis intenciones al pararme en este púlpito y compartir su palabra. Él entiende todo intento de pensamiento. Aquellas personas que obran para bien, aquellos que obran para mal, Dios entiende eso. Y vean la recomendación final de Salomón. Estas recomendaciones las tenemos que asimilar en nuestra vida para poder crecer en nuestro andar cristiano. Ya hemos visto esta mañana, primero, que tenemos que reconocer a Dios todos los días de nuestra vida, que tenemos que servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Tercero, hemos reconocido que Jehová escudriña los corazones. Cuarto, que Él entiende todo intento de pensamiento. Y quinto, con esto cerramos, y esto es una condicionante para todos, para la vida de Salomón. Salomón lo entendió en su momento, después él se equivocó y las consecuencias él
las vivió en carne propia más adelante. Pero al igual que el Señor acá, que Él no obliga a nadie, sino que Él dice con ánimo voluntario, sírveme con todo. Yo te pido dos cosas: que tú me sirvas con todo tu corazón y con ánimo pronto, es decir, que nadie te obligue a hacerlo. Y David se lo recomienda a Salomón, pero también le recomienda esta última parte, y la vemos en la parte final del verso 9, y le dice: si tú, David, diciéndole a Salomón, le buscares, ¿qué va a pasar? Lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si tú le buscas, es decir, Dios le está diciendo: mira David, mira Salomón, hijo mío, mi deseo, como todo padre a todo hijo, es que le vaya bien en la vida. Y Él está diciendo: mi deseo, Salomón, es que tú le busques, pero es una decisión tuya, es una decisión que tú la tienes que tomar, es una decisión que nadie va a influir en ti, sino que yo puedo aconsejar a alguien, yo le puedo decir a alguien que redireccione su vida, que cambie su vida, que haga lo mejor para él, que lo que está haciendo no está bien. Un consejo creo que a nadie le hace daño, al contrario, es positivo y se acepta. Pero Dios acá le recuerda, o David le está recordando a Salomón y le dice: si tú le buscares, es una opción tuya, tú eliges entre buscar y no a Dios. Sí, pero si tú le buscas, ¿qué va a pasar? Lo hallarás. Pero si lo dejas de buscar, Él te desechará para siempre. Mire, mi querido hermano, acá no tiene que ver nada con salvación, que si la perdemos, que si no la perdemos. Acá lo que tiene que ver cuando Dios dice te desecha para siempre, es que Él está dando esa oportunidad para acercarnos a Él. Es lo que expresa Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí yo estoy a la puerta, ¿sí? Y se los he platicado en otras oportunidades, que cuando Dios está hablándole a esa iglesia y en el Apocalipsis, se lo está diciendo a la iglesia. Ese texto lo utilizamos para evangelizar y está excelente para poder evangelizar, pero Dios le está hablando a los miembros de esa iglesia y en el Apocalipsis, y les está diciendo, en Apocalipsis 3:20 les está diciendo a ellos que he aquí, es decir, yo estoy tocando a tu corazón. Si tú me abres, yo voy a entrar, pero si tú no me abres, no hay problema, yo me retiro. Ese es Dios. Sí, si tú abres la puerta de tu corazón, entro contigo, ceno contigo, tú conmigo, y los dos tenemos comunión, y tú vas a ser bendecido. Pero si tú me cierras la puerta de tu corazón, yo no te voy a obligar. Ese es Dios, ¿sí? Y lo mismo le dice acá: si tú le buscares, ¿qué va a pasar? Lo voy a encontrar. Pero si lo dejo, Él también, ¿qué va a pasar? Me va a desechar. Dios nos está recordando, mis queridos hermanos, que a lo largo de nuestra vida debemos de entender precisamente de que Dios desea tener el control de nuestra vida. En Jeremías, la palabra de Dios nos recuerda también, y lo estaba invitando a Jeremías a decir: reconoce a Dios, ¿sí? Y esta, lo único que llevaba en mente es que tenemos que tener esto en cuenta en nuestros corazones, mis queridos hermanos, que Dios desea tener una intimidad con nosotros. Cuando le buscamos a través de la Escritura, cuando hallamos el punto de encuentro, que es esa fe de tener ese encuentro con Dios, el punto de equilibrio en nuestra vida es la fe. Es esa fe de creer a las promesas de Dios, es creerle a Dios a través de su palabra, de que ella, a través de Cristo, Él fue a morir a la cruz del Calvario, que Él pagó nuestros delitos y pecados, y que al aceptarle yo tengo vida eterna, y que también Dios tiene preparado para mí un lugar para poder estar con Él. A minutos vamos a poder disfrutar de ese encuentro, es decir, de volver a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos libertad, para que ese peso de pecado que estaba en nosotros se quitara. Y dice Dios acá: si yo le reconozco, si yo le sirvo, si tengo un corazón alineado con Él y un deseo de servirle, Dios va a escudriñar mi corazón. Aquí empieza a actuar Dios. En las primeras dos, reconocerlo y servirle es una acción que yo tengo que tomar. Cuando yo tomo eso, Dios toma la tercera, y Él escudriña mi corazón. Cuando escudriña, yo a veces, cuando alguien me dice: hermano, tenga cuidado porque Dios escudriña su corazón,
me lo está poniendo en una forma negativa. Pero Dios no es ese, no es el Dios que escudriña únicamente lo negativo. Él sabe también, Él sabe si usted hoy desea servirle más a Dios. Él sabe si usted le está pidiendo a Dios un ministerio, si usted le está pidiendo a Dios que lo eleve a otro nivel de espiritualidad. Dios lo sabe y Él escudriña esa parte también. Es decir, cuando nos hablan de escudriñar, no lo miremos como malo, porque no lleva únicamente la parte negativa. Y Dios acá dice, Él escudriña. Esto ya es una acción de Dios. Y lo tercero es la recomendación. En las primeras dos, reconocerlo y servirlo, es una decisión de nosotros. La tercera, escudriña nuestro corazón, es una acción intrínseca de Dios hacia nuestras vidas. Él escudriña, Él entiende todo intento de pensamiento. Y la recomendación para nuestras vidas esta mañana es que si yo le busco, me voy allá. Es como lo que expresa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice precisamente cuando Jesús le habla a sus discípulos y le dice: buscar y hallaré, llamar y se os abrirá, el que pide recibe, el que llama se le abre y el que busca encuentra. Y Dios acá le está diciendo estas palabras. Ya David se las había expresado a Salomón. Y terminamos con esto: si le buscas, lo hallarás. Un consejo: mas si lo dejaras, Él te desechará para siempre. La palabra desechar acá no tiene que ver con marginación o hacerlo a un lado, sino es lo que le pasó justamente a aquellos dos hijos de Job, a Job y Esaú, cuando a los hijos de Isaí, cuando Dios a uno le tenía por ser el primogénito una bendición y el otro la desechó y dijo no. Y vendió su primogenitura y todos conocemos la historia. ¿Qué pasó? Que hoy estaríamos hablando por el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Estaríamos hablando no de Jacob, sino de Esaú en esa línea. Pero no está Esaú, está Jacob. ¿A raíz de qué? De que él desechó. Es decir, él menospreció la bendición de Dios. Y lo que Dios está diciéndole acá David a Salomón diciéndole: Dios puede desechar. Es decir, ¿Esaú dejó de recibir bendiciones? No. Usted puede ver ahí en Génesis y ver que Dios le dio propiedades, le dio en este caso bendiciones a Esaú para que él tuviera con su familia, para sus hijos, para que fueran bendecidos. Sí, pero esa no era la bendición original para Esaú. La bendición original era otra, y era la de Jacob, era la que él tenía para Esaú. A ambos los siguió bendiciendo, pero como Esaú rechazó, desechó esa parte, Dios también le dijo: bueno, te desecharé, como se lo está diciendo David a Salomón. Que entonces, si no le buscamos a Dios, si buscamos a Dios, lo encontramos. Pero si hacemos lo contrario, evidentemente, ¿cuál va a ser la acción de Dios? Dice: mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y aunque el sol sale sobre buenos y malos, y aunque la bendición de Dios está ahí, la bendición de Dios va más allá de recibir cosas materiales. La bendición de Dios es un estado en el cual, como dice Romanos, en todo y por todo, sé tener como no sé tener. Y Romanos lo expresa de que todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, somos bendecidos cuando entendemos esa parte, y cuando entendemos de que Dios también me puede desechar si yo le dejo. Es decir, la bendición original que Él tenía preparada para mí, ahí va a estar, pero va a depender de mí. Si tengo el deseo de buscar, es muy probable que lo logre encontrar. La bendición ahí va a estar, pero también dice Dios: no te la puedo dar. Es como cuando mi hijo se porta mal. Creo que ningún hijo que se porte mal ha sido recompensado. Recompensamos a nuestros hijos cuando hacen lo bueno, cuando entienden, comprenden, obedecen, uno los alaba. Pero cuando hacen lo malo, muchas veces lo desechamos. Con esto no quiere decir que Dios nos ha desechado, pero sí es una voz de alerta, es un consejo que Dios nos da esta mañana para entender de que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Pero también está la otra alerta de que si lo desechamos, si lo dejamos, Él también nos desechará. ¿Cuántas personas por esta pandemia y por todo lo que este 2020 trajo a sus vidas se han olvidado de Dios? ¿Decidieron desechar a Dios? ¿Decidieron mejor alejarse y enfrentar la vida por sus propios medios? Es decir, Dios,
Contigo lo único que logré fue derrota, fue prueba tras prueba y momentos difíciles. Y bueno, dicen ellos, prefiero continuar mi vida sin Dios. Y aunque la bendición ahí va a estar, Dios tenía una bendición para esa persona, para ellos. Pero en el momento en que lo desechan, Dios también los desecha a ellos. Y no hay cosa más triste en la vida que una persona ser desechada por Dios. Si no, pregúntenselo a Saúl. ¿Cuánto no daría hoy Saúl por estar que hoy se dijera los salmos de Saúl y no los salmos de David? Y era Saúl, porque él fue el rey, pero él tomó la decisión de hacer las cosas por su propio bien. Él entendió que dijo, no necesito de Dios, y empezó a tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasó? Dios lo desechó a él y tuvo que escoger a alguien más, pero la bendición era para Saúl. Quiero pensar de que Saúl, hoy estuviéramos hablando de que Saúl derrotó a Goliat, de que Saúl fue el compositor, el cantautor y que fue el rey de Israel por excelencia. No hablamos de Saúl de esa manera, hablamos de Saúl de una manera equivocada y mala. ¿A raíz de qué? De que él dejó de buscar a Dios. Dios lo desechó. ¿Le dio una vida? Sí. ¿Tuvo su reino? Por supuesto que lo tuvo y ejerció, pero llegó un momento en el cual dijo, Dios, no puedo más, y la mano de él se apartó en la vida de Saúl. Puede ser que esto en algún momento pueda pasarlo, mis queridos hermanos, y esto lo único que nos hace es las tres partes. Las primeras dos tenemos que accionar nosotros, ¿sí? Es la parte en la cual nosotros tenemos que acercarnos a él, reconocerlo y servirlo. La tercera, Dios se encarga de escudriñar nuestros corazones. Y la última es un consejo que Dios nos da a nosotros. Y Él dice, si le buscamos, lo vamos a hallar. Mas si lo dejamos, Él nos desechará para siempre. Mi querido hermano, ahí donde está usted sentado esta mañana, quiero que incline su rostro, por favor. Y vamos a hacer una oración de 2 minutos, porque sé que nuestro programa continúa. Viene un momento especial para nosotros, compartir la Santa Cena esta mañana, y es una comunión por excelencia. Pero quiero pedirle 2 minutos ahí sentado, que por favor esta mañana, delante de Dios, usted le diga a Dios, que lo reconozca a Dios en su corazón esta mañana, y dígale, Dios, perdóname porque creo verme desviado del camino. Mi querido hermano, si usted reconoce que se ha desviado del camino, esto no lo hace más pecador ni menos pecador. Lo hace una persona que entiende y comprende que se ha equivocado. Y Dios se agrada de esas personas. Yo no pierdo autoridad con decirle que he pecado, que he fallado, o que tengo debilidades, o que tengo temores, o que tengo tristezas. Eso lo que me hace es encontrar empatía con usted, para que usted vea y entienda que somos humanos, de que soy humano y que me equivoco al igual que usted. Pero el Señor acá nos está invitando a que tenemos que reconocerlo, a que tenemos que entender de que existe en nosotros una vida de la cual vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y esta mañana le podemos decir, Dios, perdóname porque me he equivocado, perdóname porque he cometido pecado delante de ti, perdóname porque este 2020 dudé de ti. Pensé que me habías dejado, pensé que te habías olvidado de mí, pensé que era un castigo que estaba recibiendo de ti. Hasta dije, ya no quiero más. No deseaba escuchar transmisiones, no deseaba leer la Biblia, no deseaba doblar rodillas. Dígaselo al Señor. Si usted está dolido con Dios por algo que no le ha dado Dios, esta mañana es un momento para reconciliarnos con Dios, para reconocer de que Él conoce todo intento de pensamiento, que Él escudriña la vida de nosotros, que Él sabe lo malo, y a pesar de que Él sabe que soy malo, Él no se va a ir de mi vida, Él no se va a apartar de mí. Él no me va a dar la espalda como yo se le he dado tal vez a alguien en la vida, como se le ha dado a un familiar, a un amigo. Dios no me va a dar la espalda, aunque Él sepa que he fallado, aunque Él sepa que he cometido pecado. Dios escudriña lo bueno, lo malo de mi corazón, y a pesar de que Él sabe la verdad de mí, Él no se va a alejar de mí. Él no me va a decir, hijo, ya no. Al contrario, Él dice, si me buscas, ahí me vas a encontrar. Pero si te alejas, por supuesto que yo me alejo de ti. Yo no te voy a obligar
obligar a servirme. Yo no te voy a obligar a que estés aquí en el templo, en la iglesia, a que dobles rodillas de mañana, a que leas la Biblia, a que tengas momentos devocionales conmigo. No, esto tiene que nacer del corazón, dice Dios, con ánimo pronto, con voluntad propia. Tiene que ser un deseo de nosotros hacia Dios. La única recomendación de Dios es de que si le busco, ahí le voy a encontrar, pero que si no lo hago, también tengo que tener presente de que Dios se puede alejar de mi vida. Gracias, mi Señor Jesús, esta mañana, porque me has hablado a mí primeramente a mi corazón, y esta palabra ha traído ánimo para poder seguir adelante. Me ha traído, Dios eterno, ha hecho un análisis de conciencia sobre lo bueno y lo malo de mi vida. Y este año 2020, que está a punto de terminar, a tan solo 25 días, y estaremos finalizando este año, mi Dios eterno. Solo tú sabes lo que va a deparar el 2021, pero desde ya decretamos que va a ser un año de bendición, que va a ser un año para cosechar lo que hemos sembrado este 2020, y lo que este 2020 nos quitó, el 2021 nos lo dará, teniendo la convicción de que, mi Dios eterno, si nos acercamos a ti, tú te vas a acercar a nosotros. Gracias por la oportunidad de vivir y de estar en este lugar, mi Dios Todopoderoso. En Cristo Jesús, esta mañana, la honra y la gloria es para ti, mi buen Jesús. Amén y amén.